En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya 2 de septiembre, empezamos el mes de septiembre. Primera lectura, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Que Dios te conceda un mes hermoso, un mes hermoso acercándonos a Dios a través de su palabra. Su palabra que se acerca a nosotros para guiarnos como una antorcha a nuestros pasos, para que no tropecemos con la piedra. Bueno, y si tropezamos, pues nos levantamos. No nos podemos quedar ahí tropezados, caídos y llorando. Te lloró un poquitico, pero ya te levantas, te sacudes la rodilla y sigue hacia adelante. Así que ánimo. No nos podemos quedar en el piso llorando ahí, lástima, pobrecito yo, ténganme lástima todo el mundo, mira que yo estoy tan solo y abandonado. Olvídate de eso, levántate por tus propios pies, sacúdete la rodilla y sigue para adelante, que todavía hay mucho que andar. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. O sea, una persona muere y entonces nos desesperanzamos, nos ponemos muy tristes y es lógico que porque es una persona que ya no está con nosotros, que la queríamos mucho y entonces hay una tristeza muy grande en nuestro corazón. Pero esa tristeza y ese dolor no puede durar toda la vida, porque nosotros tenemos la esperanza de que esa persona está ahora mismo junto a Dios gozando de una alegría infinita, de una paz y de una felicidad inmensa, mientras nosotros estamos aquí todos tristes, todos llorosos. Ellos están gozando de la gloria de Dios y viéndonos a nosotros como estamos tan tristes y tan llorosos. El luto no puede ser para siempre. Tiene que haber un punto, tiene que haber un momento en que nosotros confiemos en que esta persona está en el cielo, está junto con Dios. Porque si asimismo Cristo murió y resucitó, todos los que en él hayan muerto resucitarán. Los que decimos, lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. O sea, porque el Señor cuando venga en su segunda venida, en la parusía que le llaman, el Señor va a llegar y todavía va a haber gente viva, por supuesto, y otros ya habrán muerto. Quizás ya yo haya muerto para cuando el Señor venga, pero si el Señor llega de inmediato, pues nos cogerá vivo a todos. Por supuesto, los que estamos vivos nos tomará vivo y entraremos a la vida eterna sin pasar por la muerte. Pero eso no nos va a hacer mejores que los demás. Todos vamos a ir al cielo, que es nuestro gran destino. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel. Fíjate que te va explicando todo cómo va a ser. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los que todavía estemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre las nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Pero no es que nos cojan así y nos saquen así por el aire, y nosotros por arriba de las nubes. ¡Ay, qué altura, qué mareo tengo! No es eso lo que va a pasar. Como eso de la iglesia, el rapto, de que tú vas manejando y de pronto llega el Señor y ¡fuágata! Te llevó por la ventana, te sacó por la ventana y el carro vaya a ser Dios a saber a dónde va a parar. Déjense de invento, esas cosas no son. Cuando el Señor venga todo será transformado y estaremos dentro de la vida eterna de inmediato. De inmediato resucitarán los muertos y los que estén vivos verán la gloria del Señor. Inmediatamente habrá el juicio final, el juicio de las naciones. Entonces, cuando Dios mande que suene la trompeta, se oirá la voz del arcángel, fíjate que nos va explicando, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados
por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Esto es lo más importante, estaremos siempre con Él. Cuanto más los que ya desde aquí están con Él, que ya gustamos de la vida eterna en la misa, en la Eucaristía, en la oración. Dice la palabra de Dios, consuélense pues unos a otros con estas palabras. Así que si alguien ha fallecido, alguien está triste, consuelen a esta persona que ha perdido al ser querido, o si alguien está triste por la pérdida de un ser querido, pues nada, le lees esta palabra, consuélense pues unos a otros con estas palabras. Y le lees esto, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y poco a poco llegará la paz a su corazón. El Salmo 95, cantemos al Señor con alegría, cantemos al Señor un canto nuevo, que le canten al Señor toda la tierra, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia, ha sido el Señor quien hizo el cielo. Es hermoso esta llamada a cantar al Señor un canto nuevo, que cante toda la tierra. Pero es muy importante esto que dice segunda estrofa. Dice, es más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses de los paganos que ni existen. Porque el monoteísmo es que creemos en un solo Dios y no existen otros dioses. Porque está el politeísmo. El politeísmo es que creemos en muchos dioses. Está el enoteísmo, con H, enoteísmo, que creemos que existen dioses y el de nosotros es el más grande y el más fuerte. No, pero nosotros no somos politeístas ni enoteístas, nosotros somos monoteístas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente existe un Dios y que todo lo demás no existe. Es pura apariencia, no existe. Continúa, porque los falsos dioses son apariencia, ha sido el Señor que hizo el cielo. Alégrese los cielos y la tierra, retumba el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques su regocijo. Es la acción de gracias, es la alabanza de las criaturas. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. El Evangelio, Lucas 4, del 16 al 30, en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Recuerden que Jesús estuvo en Nazaret hasta los 30 años, luego se fue a predicar 3 años hasta su muerte, pero él regresa en medio de su vida pública, a partir de los 30 años regresa a Nazaret. Y dice que entra en la sinagoga como era de costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer una lectura. Era lector dentro de la sinagoga. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló, recuerdan que era unos rollos, y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Era el año del perdón de los pecados. Perdonaba los pecados. Por lo cual el Señor descubre aquí su misión. El Señor Jesús descubre en la palabra de Dios leída en la sinagoga, así como nosotros leímos en la palabra de Dios en la misa, y que estamos leyendo hoy aquí, la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo primero es que el Espíritu Santo está sobre ti. Y la palabra le dice al mismo Cristo, porque me ha ungido. Me ha ungido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. O sea que la misión del Señor ya estaba dada en la palabra de Dios. Entonces enrolla el volumen, lo devuelve al encargado
y se sienta. Parece que uno está en la Santa Misa. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, todo el mundo esperando, todos esperando qué iba a decir. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo, hoy, se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios actúa en el momento que es proclamada. La proclamación de la palabra de Dios no es una cosa del futuro, ni nada de eso. Se da ahora, en el mismo instante en que se ha proclamado. Hoy. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Y todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? José el carpintero, todos le conocían. Lo habían visto nacer allí, crecer en Nazaret. Recuerden que nació en Belén, después se fue a Egipto, después regresó. Estaba en Nazaret. Sí, ese es el hijo de José, nosotros lo conocemos. Y todos se quedaban admirados y aprobaban todo lo que decía. Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Jesús leyendo el pensamiento, porque la gente quizás decía: bueno, estamos admirados, ¿no? Estamos orgullosos de que hayas crecido aquí entre nosotros, pero haz entre nosotros algún milagrito. Pero nosotros los cristianos no vivimos de milagritos. Nosotros no queremos milagritos. Nosotros queremos a Milagrito, nuestra amiga, pero milagros, ¿para qué? Si nos basta la presencia de Dios, no necesitamos signos. Nosotros confiamos en que Dios está con nosotros. Pero Jesucristo les dice: seguramente te dicen: médico, que cúrate a ti mismo. Si hiciste los milagros de allá en Cafarnaúm, ¿por qué no lo haces aquí? Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, una que no era israelita. Jesucristo está anunciando la salvación de los paganos, de los no judíos. Y esto les va a molestar muchísimo, muchísimo. En la ciudad de Sidón vivía ya en Sarepta aquella viuda. Había muchas viudas judías. Y Jesucristo y Dios viene en tiempo de Elías, viene a curar a una fuera del pueblo de Israel. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria, otro que no era judío. Y bueno, si ustedes siguen leyendo esta lectura, y aquí termina. No, continúa. Al oír esto, escuchen lo que pasó. Todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Oye, qué rápido cambiaron esta gente. Primero estaban admirados, estupefactos, aprobando lo que decía. Y ahora, llenos de ira. Llenos de ira. Y levantándose, le sacaron de la ciudad de Nazaret y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo, para tirarlo hacia el vacío y matarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Jesucristo hizo así y dijo: mejor decir aquí corrió que aquí murió. Y agarró y se fue en medio de la gente, que ya estaban a punto de agarrarlo porque estaban llenos de ira. ¿Por qué? Porque el Señor es bondadoso, porque el Señor ama incluso a aquellos que no van a la iglesia. El Señor ama incluso a aquellos que no son judíos. El Señor ama incluso a aquel que es tu enemigo y te ha hecho tanto daño. El Señor también quiere para él la salvación.
y hay cosas que ellos no entendían. No entendían. Como Jesucristo pensaba de esta manera. Pero Jesucristo le pone el ejemplo de que eso no es un querer de Él, sino del mismísimo Dios, que ya en tiempos antiguos buscaba a aquel que estaba perdido. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre y te dé un corazón inmenso donde quepan todos, los de derecha y los de izquierda, todos. Por eso los brazos de Cristo están abiertos. En el abrazo de Dios caben todas las personas. Que Dios te bendiga y te acompañe en el día de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.